Trump sorprende y en realidad, si uno termina por entender su política, ratifica una línea muy clara. Lo que pasa es que esta línea tiene ganadores y perdedores. Y ahí es donde viene el problema. Golpe a la economía global, en general es el título que más abunda. Los líderes mundiales reaccionan a la avalancha arancelaria de Trump. ¿Qué hizo Trump? Trump puso aranceles que van entre el 10 y el 49% a todos los países del planeta, unos más, unos menos, alguna notable excepción, ¿no? ¿Saben que no estaba Rusia en la lista? Rusia no apareció en la lista de países con aranceles extra y nadie supo explicar bien qué pasó. Ahora la Casa Blanca, 24 horas después, emite un comunicado diciendo, bueno, tenemos muy poco comercio. Bueno, si miramos la lista, hay muchos países que tienen muchísimo menos comercio que con Rusia y tienen aranceles igual, ¿no? Extraño, ¿qué es? ¿Es un gesto hacia Putin? ¿Fue un olvido? ¿Improvisación? Raro, pero prestémosle atención a ese detalle, ¿no? Israel, por ejemplo, terminó con un 17% de arancel, el doble que Irán casi. También sigue siendo raro, ¿no? Porque ya lo venimos avisando, Trump no divide el mundo entre amigos y enemigos, por lo menos en materia económica. Ojo con eso. Trump apeló al principio de reciprocidad. El otro día hicimos un video explicando cuáles son los aranceles que paga Estados Unidos. Por eso, en general, en esa tabla que publicó la Casa Blanca, puso dos columnas. Una con los aranceles que le cobran a Estados Unidos y otros que son los que cobra Estados Unidos. En muchos casos, Estados Unidos apenas cobra la mitad de lo que le pusieron. O por lo menos eso asegura Trump, ¿no? De alguna manera guardándose una carta, ¿no? Ojo, por eso también es una advertencia a lo que piensa hacer la Unión Europea. Ojo, porque todavía podemos aplicar aranceles el doble de los que hoy tienen, ¿eh? Tienen aranceles al 50%. Esto puede duplicarse y esto puede ser realmente demoledor para algunas economías, ¿no? China es un caso aparte, ¿no? China tiene hoy un arancel del 34% adicional, más el 20% que ya tenía, está en un 54%. No cayó muy bien esto en China, y las respuestas, por ejemplo, del Ministerio de Comercio de China fueron: en las guerras comerciales nadie gana y el proteccionismo no tiene salida. China insta a Estados Unidos a levantar de inmediato los aranceles unilaterales, a resolver adecuadamente las diferencias con sus socios comerciales mediante el diálogo en igualdad de condiciones. China era el gran ganador del modelo anterior, ¿no? Se entiende un poco su reacción, pero esto nada, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que sucedió y después vamos a entrar en lo que es lo realmente medular de la historia. Y apareció Ursula von der Leyen describiendo los aranceles universales como un duro golpe a la economía mundial. Ella dijo que este arancel del 20% sobre la Unión Europea provocaría una espiral de incertidumbre con consecuencias nefastas para millones de personas en el mundo. Y dejó flotando una amenaza: si te enfrentás a uno de nosotros, te enfrentás a todos nosotros. Israel también quedó sorprendido. El presidente de la Asociación de Fabricantes de Israel dijo: estamos trabajando para comprender el motivo de esta medida. Se ve que no lo esperaban también. Y esto es una clave geopolítica a entender. Ojo con Israel, ojo con Trump. Alguna vez Trump hizo esa política de te doy todo, pero listo. Después no pidas más. ¿Es esta la política que va a seguir con Israel? Vamos a ver, porque por ahora las señales eran que no, pero también advertíamos nosotros los riesgos que significaba para Estados Unidos. Y ahí en la volteada también cayó Ucrania, ¿no? El presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento ucraniano
dijo que esto se trataba de cinismo económico. Y él no terminaba de aceptar imponer aranceles cuando nuestra balanza comercial con Estados Unidos muestra un déficit de 2.600 millones de dólares. Francamente es un cinismo económico del más alto nivel. Los ucranianos siguen juntando de a poquito, colmando la paciencia de Trump, ¿no? Y son 2.600 millones de dólares el déficit, si no cuentan las armas que les están mandando, ¿no? Que parece que los ucranianos no las están contabilizando. Bueno, hubo también una catarata de caídas. Todos los índices bursátiles, podríamos decir, del mundo cayeron más o menos 2, 3, 4%, según cuál fue, y cayeron las acciones de las principales empresas, Apple, Nike, hasta Tesla, 7%. Los inversores huyen en manada, no terminan de diferenciar bien quién gana y quién pierde. Eso será en las próximas semanas. Probablemente veamos cómo se reacomodan los mercados. En principio, la estampida se lleva a los que ganan y a los que pierden. Y bueno, se preanuncia que estos aranceles pueden desacelerar el crecimiento económico, aumentar el desempleo. Fitch Ratings y Berkeley hablan de una disminución del PBI global. A China, por ejemplo, le auguran 2% de caída del PBI por esto. Y además hablan de un riesgo de estanflación, que es básicamente lo que tiene la Argentina. Lo que no saben es un estancamiento económico de la mano de una inflación elevada, y complicaría esto inclusive la política monetaria de la Reserva Federal, ¿no? Podríamos seguir con todo este desarrollo. Hay muchos medios especializados en economía que les dan momento a momento qué es lo que está pasando, ¿no? Pero a mí me pareció que esa lectura es muy circunstancial y muy básica. Y a veces yo siempre digo que hacer un análisis, ser un analista geopolítico implica una mirada diferente. No es comentar las noticias y decir las cosas obvias, las cosas que se ven a cortísimo plazo. Es proyectar, es entender el trasfondo, es unir los cabos, unir las distintas políticas que se cruzan, los intereses, y tratar de entender el conjunto de qué es lo que se está haciendo. Porque en general, las grandes potencias, cuando toman estas medidas, no dicen explícitamente qué quieren hacer. Muchas veces ni implícitamente. Muchas veces ni siquiera se sabe realmente qué hacen, porque tratan de camuflar entre humos y espejos sus verdaderas intenciones, ¿no? Acá es interesante entonces entender que las políticas arancelarias de Trump desencadenaron toda esta serie de efectos adversos que probablemente aumenten la inflación, como dicen muchos, riesgo de recesión, tensiones comerciales, internacionales, volatilidad de los mercados financieros. Todo esto va a depender de muchas de las decisiones futuras, de lo que va a ser la letra chica, las futuras negociaciones, y también de la respuesta de los sociocomerciales de Estados Unidos afectados, ¿no? Estados Unidos es más o menos un poco menos de un cuarto, 23% del PBI mundial aproximadamente. Entonces el impacto es muy grande porque Estados Unidos fue el promotor de un modelo económico durante décadas, durante prácticamente un siglo, y de un día para el otro Estados Unidos decidió cambiar de rumbo. Si uno va en un transatlántico y el transatlántico gira 180 grados, va a ver que mucha gente se va a marear, se va a desacomodar, se van a mover todas las cosas que no están fijadas a estructuras. ¿Y por qué pasa eso? Pasa porque la inercia que lleva semejante mole cuando gira violentamente hacia un lado produce un desacomodo de las cosas, ¿no? ¿Por qué Trump da estos pasos, no? Porque muchos hablan del loco, el loquito, qué sé yo, y
Eso explica poco y nada. Locos hay pocos, realmente. Locos tal vez sea Milei, pero en general no son locos. Se suele tildar de loco a quien o no se comprende lo que quiere hacer o se lo quiere simplemente descalificar. ¿Qué objetivos persigue Trump entonces con esta historia? Bueno, primer objetivo de Trump, enunciado, la reindustrialización de los Estados Unidos. Trump busca repatriar industrias que deslocalizaron hacia el continente generalmente asiático, empezaron por China, luego fue para muchos otros países, ¿no? Por eso cuando vemos los aranceles, vemos a veces países que uno dice, pero tanto, por ejemplo, a Vietnam se ligó unos aranceles del 40 y pico por ciento, si no recuerdo mal, realmente muy altos, Indonesia, todos aquellos que son economías emergentes, adaptadas al modelo liberal, al modelo de libre cambio, son los que han sido golpeados en esta intención de Estados Unidos de cambiar las reglas del juego. Ahora no queremos más que se produzca afuera, queremos que se produzca en nuestro país. Estados Unidos produjo la deslocalización, de hecho es una especie de alma mater de lo que hoy es China, con su política de entregarle capitales y tecnologías a China para mayores beneficios de un grupo de empresarios, y después se volvió para atrás. Eso explica esas cuestiones y explica, por ejemplo, países como Irlanda, pero hay muchos que están sin entender, pero si Irlanda es un paraíso fiscal de las propias empresas estadounidenses, ¿cómo se pegan un tiro en los pies? Es porque nunca entendieron la diferencia entre Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos. Ahí es donde está la diferencia. Era un paraíso fiscal de una serie de corporaciones y era lo que siempre yo les digo, que de qué le sirve al estadounidense que paga las bases militares y que paga las guerras en el exterior que las empresas luego ganen plata y la lleven a Irlanda. Ahí es donde viene el problema y por eso se entiende después como algunos países fueron especialmente castigados, ¿no? Estos aranceles en realidad lo que hacen es encarecer las importaciones y en teoría hacer más competitiva la economía local. Este enfoque está básicamente alineado con la idea de fortalecer el Made in USA, el hecho en Estados Unidos. Objetivo 2, soberanía económica y desacople de Estados Unidos de China. Algo que muchos no creían que iba a poder pasar nunca, porque eran economías complementarias, porque Estados Unidos tiene mucha tecnología, porque hay muchos intereses cruzados. Bueno, simplemente, y bueno, se atrasa un poquito. Básicamente Estados Unidos quiere reducir su dependencia de China, especialmente en sectores estratégicos como tecnología, medicamentos y metales raros. Lo vieron en la epidemia de COVID, de la pandemia famosa. No había insumos básicos en Estados Unidos porque venían de China. No había antibióticos, no había guantes descartables, no había jeringas estériles, pues todo se producía en China. Obviamente que eso es un talón de Aquiles. Muchas veces dijimos que vos tengas los papeles no te implica que vos tengas poder, vos podés ser el dueño y de un papel decir que vos sos el dueño de la producción de eso, pero si está localizada en otro lado, el control lo tiene el que tiene control territorial. Si vos tenés un acuerdo financiero, eso es papel pintado cuando la situación se tensa. Entonces no se puede dejar eso en manos de otro. Los aranceles básicamente son la herramienta para el desacople de las economías y para limitar, por lo tanto, la influencia de China. De esta manera se corta la capacidad de influencia de China. Eso es lo que está haciendo. Y esa es la actitud que va a llevar Estados Unidos contra China. ¿Puede haber una guerra entre Estados Unidos o China y China? Puede, no es el objetivo de Trump. Muchas veces nosotros insistimos con esta teoría. Vamos a ver movimientos, amenazas, ruidos que van a hacer dudar, pero la realidad es que el objetivo de Estados Unidos es otro, es económico, no es militar. Estados Unidos quiere una fuerza disuasiva militar, con Trump siempre estamos hablando, ¿no? No una fuerza invasora porque es inviable atacar a China militarmente. Por eso Taiwán es un país que está condenado como nación independiente.
Taiwán va a volver a ser parte de China, simplemente porque Estados Unidos no va a mover un dedo para que pase lo contrario. Va a ser una pieza de intercambio en una negociación entre Estados Unidos y China. Es algo casi seguro. Estados Unidos va a amenazar con sostenerlo, con apuntarlo, con mandarle armas, qué sé yo, pero en el fondo lo que quiere es una negociación con China, es lo único que le importa. Tercer objetivo, cambio en el orden económico global. Trump y algunos de sus principales asesores económicos, como Robert Lighthizer y Peter Navarro, sostienen que el modelo actual de globalización perjudica a Estados Unidos. Esto es algo que fuera de Estados Unidos cuesta que se entienda mucho. Por eso vuelvo a insistir, dividir Estados Unidos de las corporaciones de Estados Unidos. Ese es el eje divisor que no se entiende y se confunde. Por eso cuando nosotros decíamos que en Estados Unidos, cuando augurábamos que Trump iba a ganar las elecciones, en la primera elección, ¿no? Cuando nosotros planteábamos que era un modelo distinto. ¿Por qué? Porque estaba canalizando el descontento de un montón de estadounidenses que decían, nosotros acá perdemos. Hace décadas que la clase media de Estados Unidos se está derrumbando, que pierde sus trabajos, que se desindustrializa el país. ¿Con qué? Con un modelo que promueve los mismos Estados Unidos. ¿Cómo entender esa contradicción? Porque la contradicción era entre las corporaciones y los intereses de los Estados Unidos. A nosotros no debería sorprendernos. En la Argentina y en muchos de nuestros países es bastante habitual esto. Las corporaciones tienen intereses que no son los intereses nacionales. Y las medidas que toman los gobiernos al servicio de las corporaciones no son las medidas que necesitan los estados, sino son las medidas que necesitan las corporaciones para ganar plata. Eso les pasaba también a los Estados Unidos y eso es lo que genera el fenómeno de Trump. Alguien que diga, basta con esto, nosotros somos los que mandamos en el mundo, los que ponemos las reglas y nos perjudican a nosotros mismos. Claro, uno desde acá decía, no, ¿quién los van a perjudicar a ellos? Si son empresas norteamericanas que se están llevando nuestra riqueza. Es que eso era cierto. El problema es que esas empresas estadounidenses no se las llevaban a Estados Unidos, se las llevaban a sus paraísos fiscales y desaparecían en un agujero negro. No servían para mejorar el nivel de vida de Estados Unidos, servía para mejorar las fortunas de algunos empresarios estadounidenses, porque esas fortunas en realidad no tienen patria. Ese es el eje del problema que no se entiende, o que muchas veces no se entiende, y que ahora va a tener que entenderse porque ya está a la vista. La imposición de barreras comerciales es una forma de forzar a otros países a renegociar acuerdos más favorables de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Hay que comprender las diferencias entre Estados Unidos y las corporaciones de Estados Unidos. Objetivo 4, política interna y objetivo electoral. Estas políticas son muy populares en Estados Unidos, sobre todo en los sectores del electorado, por ejemplo, los estados industriales del Rust Belt, del cinturón de óxido de los Estados Unidos, que son los que más le pegó la política de desindustrialización, relocalizando las producciones en Asia. Trump llega con un discurso proteccionista como estrategia de movilización política, defendiendo una economía para el pueblo americano. Curiosamente, nosotros estamos acostumbrados a que los políticos llegan diciendo que van a hacer algo y después hacen lo contrario. Bueno, acá el problema es que Trump dijo que iba a hacer lo que está haciendo. Eso es un tema, que no es lo mismo que Milei, porque Milei, si a alguno le viene esta idea a la mente, Milei dijo que iba a hacer el ajuste a la casta y no ajustó a la casta. Milei hizo lo mismo que se venía haciendo antes, nada más que con más ferocidad y con otro discurso, pero el modelo es el mismo. Estas políticas se consolidan y son adoptadas por otros países, y si esto sucede, vamos a estar viendo un viraje de un modelo económico global, liberal, librecambista, hacia uno multipolar y proteccionista, alejándose del libre comercio globalizado que caracterizó las últimas décadas. Y ojo al entender, la mayoría de los economistas y analistas están formados con esa mentalidad de las últimas décadas, están formados con categorías que tienen que ver con el libre cambio. Entonces, solo esta gente valora como positivo lo que va en ese sentido.
Por eso se asusta tanto con estas medidas y le parecen espantosas. Y a veces uno podía coincidir más o menos con muchos de los planteos que ellos hacen, pero en el fondo había un problema, que es nacionalismo versus globalismo. Esta gente es globalista y ahí es donde se entiende, por izquierda o por derecha, pero tiene otra visión, tiene otra formación. La estructura académica y diplomática de las últimas décadas solo ha forjado gente con esta visión. Y esto es lo que entró en crisis. Por eso ahora está este desconcierto, porque no entienden. Si estudiaron desde que eran adolescentes hasta ahora, básicamente con un libro y de golpe les cambiaron el libro. Eso es lo que está haciendo Trump. Les está cambiando el libreto y hay absoluto desconcierto. Así no debería funcionar. Claro que no debería funcionar, porque hay otro modelo que nunca te dijeron que existía. Si esto lo vemos desde esa visión económica liberal globalista, que es la que predomina en el mundo de las finanzas, inclusive en el mundo de la política, en el mundo de la academia, básicamente lo que tienen voz, los que de alguna manera expresan y forman opinión pública, lo que acá vemos es una cadena de suministros globalizada, grandes automotrices como General Motors, Ford o Stellantis, que no fabrican un vehículo completamente en Estados Unidos, que utilizan muchos componentes importados, que van desde las chips hasta las transmisiones, y que provienen de países tan a veces diversos como México, China o Corea. Con los nuevos aranceles, ¿qué va a pasar? Van a subir los costos de producción, va a subir el costo del ensamblaje final, inclusive en Estados Unidos, van a ser menor efectivos en la producción, los precios van a subir con respecto a otras marcas que se producen en zonas no afectadas y vamos a ver también esto como una posible desventaja. Va a traer como correlato una caída en la demanda. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo automotriz, los autos van a ser más caros por los aranceles, tanto las importaciones, los autos en Estados Unidos, lo que augura mucho. En Estados Unidos van a subir los autos porque le van a subir las autopartes con los que se fabrican, por lo tanto van a ser más caros y al ser más caros es muy probable que los consumidores retraigan un poco la compra, compren menos, va a aumentar el interés por el auto usado o por mejorar el mantenimiento, lo que va a beneficiar a algún tipo de empresas como AutoZone, no a los fabricantes. Solo van a ganar las marcas que realmente se produzcan en Estados Unidos, lo que sea Made in USA. ¿Quién gana en esta situación? Tesla. ¿Por qué se beneficia Tesla? Porque produce la mayor parte de sus vehículos dentro de los Estados Unidos. Tiene un modelo de cadena de suministro local, o por lo menos básicamente local, y se alinea entonces con la narrativa política de Trump e incluso puede recibir incentivos regulatorios fiscales. Fíjense por qué Elon Musk, que es un tecnócrata que debería estar en la vereda de enfrente, está con Trump, porque la diferencia con otros tecnócratas es que la tecnocracia de Elon Musk está basado en una estructura local. Él produce localmente y le favorece este modelo. En cambio, General Motors produce en una cadena de suministros globales y este modelo los perjudica. Por lo tanto, Elon Musk va a terminar ocupando los espacios que van a ir dejando sus competidores, como antes. Los que estaban transnacionalizados fueron ganando espacio y ocupando los espacios internos y desplazando a aquellos que no se transnacionalizaban. O sea, el que quería seguir con la vieja usanza de producción en Estados Unidos, comprando y haciendo las cosas en Estados Unidos, ese era el gran perdedor de los últimos años, porque se imponían las cadenas
de valor extranjeras, inclusive con políticas como hablamos el otro día de just in case o just in time. Eran más eficientes las just in time y eso, ese costo los hacía más competitivos, pero necesitaban una fluidez de una cadena y una producción en el extranjero. Al romperse eso, cambia esa lógica. Represalias extranjeras. Países como la Unión Europea o China pueden imponer aranceles a los autos fabricados en Estados Unidos y esto va a golpear las exportaciones de las marcas estadounidenses, sobre todo en mercados donde están creciendo. Va a haber perdedores netos entonces, General Motors, Ford, Stellantis, porque son estructuras globalizadas que están con una exposición internacional amplia. Va a haber ganadores, Tesla, Rivian, que son de producción local, imagen nacionalista, y ganadores indirectos. Deja un poquitito más abierto. Ganadores indirectos, cadenas de autopartes, mantenimiento y posiblemente pequeñas marcas con producción 100% doméstica. Si nosotros esto lo vemos desde una lógica proteccionista, si nuestra visión ya no es la liberal globalista que predominó en las últimas décadas, sino nos vamos a los modelos por ahí de mediados del siglo XX, que existían países como la Argentina o países que estaban en procesos de desarrollo, podemos ver otra lógica. Vamos a ver ganadores desde una perspectiva geoestratégica y de una visión soberanista. Vamos a ver, primero, una industria nacional reorientada. Aunque empresas como Ford o General Motors en el corto plazo pierdan y se vean forzadas a reestructurar su cadena de producción, vamos a ver también que el proteccionismo los va a empujar a relocalizar la producción, es decir, ya no a producir en el exterior, a invertir en capacidad instalada local y depender menos de insumos extranjeros. Para fabricar más barato se fabricaba en México, por ejemplo, y se traía el auto a Estados Unidos. Bueno, ahora lo que Trump le está diciendo es, no se puede fabricar más en México. Quieren vender, fabrican acá. Va a haber un periodo de turbulencias, probablemente encarecimiento de productos y demás, pero a largo plazo, ¿qué va a pasar? Las empresas se van a volver a, por lo menos esta es la perspectiva que cree Trump, se van a relocalizar en los Estados Unidos si aguanta el tiempo suficiente, y el problema lo va a tener México. ¿Por qué lo va a tener México el problema? Porque esas empresas que funcionaban en México, dando mano de obra en México, no van a tener mercado para vender. Porque Estados Unidos ha decidido revertir el proceso. Ahora, ¿esto qué permite y qué va a forzar? Es lo que vamos a ver después más adelante. Que México replantee su estrategia, porque México se había adaptado a la estrategia globalizadora. Lo mismo que había pasado con Corea o que había pasado con China. Los países exitosos dentro del modelo globalizador se encuentran de golpe ahora en un modelo diferente. Y es como barajar y dar las cartas de vuelta. Los que les iba bien les puede empezar a ir muy mal y a los que tal vez les iba mal les puede ir mucho mejor. Porque el modelo que empieza a sacar provecho en esto es el industrialista local. Pymes, por ejemplo, pymes industriales y manufacturas intermedias. Como va a haber aumento de demanda interna para sustituir importaciones, se va a crear la oportunidad para pequeñas y medianas empresas que puedan abastecer localmente. Esto favorece otro tipo de industrias, que son precisamente las pymes por sustitución de importaciones. El mercado laboral industrial a mediano y largo plazo va a empezar a crecer, dado que resurge la producción nacional, y esto debería generar mejores empleos, más estables. Acá no estamos contemplando hoy el impacto de la revolución tecnológica que puede tirar todo esto por la borda. Pero en principio, y mientras se produzca ese reemplazo, crear empleos industriales más estables, mejor remunerados que los del sector servicios, que son los actuales. Vieja demanda que teníamos en estos países. Necesitamos empleos de alta calidad. Basta de ser vendedor de zapatos y empezar a trabajar en la producción de productos de
altísimo valor agregado. El modelo de servicio que podía llegar a tener la Argentina, exportaciones de bienes a granel, sin valor agregado y servicios internos básicamente, fue el modelo que empezó con la dictadura. ¿Por qué? Porque la dictadura fue el empujón final del modelo globalizador a nivel mundial que vino de la mano con las democracias liberales que nosotros conocemos. Por eso cayeron las dictaduras militares y se reemplazaron por gobiernos liberales, de izquierda o de derecha, pero liberales al fin. Todos a favor del libre cambio y los tratados de libre comercio. ¿Por qué se hizo eso? Porque se reestructuraron las cadenas de valor. Fíjense cómo se engancha una cosa con la otra. Y es todo una ilusión. Nosotros luchamos por la democracia y derrotamos a la dictadura. Nosotros hemos luchado por la democracia, lo que sea, pero la verdad, a la dictadura no la derrotamos nosotros, la derrotó el entorno internacional. Cambió el modelo internacional y no hubo más espacio para ese tipo de gobiernos, venía un nuevo tipo de gobiernos. Y ahora ese nuevo tipo de gobiernos también quedó agotado. Mercado laboral industrial. En el largo plazo, el resurgir de la producción nacional, ¿qué debe hacer? Como decíamos, crear estos empleos mejor pagos que a su vez va a alimentar un mercado de consumo mayor porque la gente va a ganar más plata, generando un círculo virtuoso. ¿Y quiénes pierden entonces en esta lógica? Las corporaciones multinacionales globalizadoras que hasta ahora fueron las grandes ganadoras de las últimas décadas. Empresas como Amazon, como Apple, como en JP Morgan, en nuestro país Mercado Libre, que dependen del libre flujo de capital. Estaba medio desregulado, pero la internacionalización de Mercado Libre lo hace ser un fenómeno ligeramente distinto a Amazon, ¿no? Todo lo que dependa del libre flujo de circulación de datos, de capitales, de mercancías a nivel global, los que se habían muy bien adaptado a ese modelo de intercambio internacional pierde capacidad de operar en un entorno cerrado y controlado al que vamos. Por eso tanta apelación y tanta preocupación de los liberales. Se corta la libertad, porque para ellos la libertad es libertad de comercio, es la única libertad que les interesa. Bueno, ahora se van a lo contrario, a espacios controlados, donde los estados dicen: necesitamos producir esto, necesitamos vender esto, necesitamos importar esto, no necesitamos esto otro. Eso van a ser las nuevas formas de reglas de juego que propone Trump. Que no las propone, que las impone en Estados Unidos y que va a arrastrar a buena parte del mundo a que lo haga. Podrá existir un mundo dual un tiempo, pero básicamente vamos a ir yendo en esa situación. Entonces, empresas como Apple, que fabrican en 20 lugares del mundo y venden en 100 lugares del mundo y después giran los dividendos a Irlanda, por ejemplo, hoy se van a ver en problemas, porque es el tipo de empresas que son las grandes perdedoras de esta historia. Su poder se va a reducir en favor de actores más ligados a la economía local. Entonces ya no va a ser tan marcado esa cosa de no podemos competir con esta mega super recontra empresa grande que existe en el país, que es internacional, que está en 200 países, porque va a haber, por las mismas restricciones, espacio para que vos te pongas una hamburguesería que compita con McDonald's. Ese es el tipo de cambio que se está generando. ¿Quiénes son otros de los que van a perder? Importadores y cadenas de retail globalizadas. Por ejemplo, Nike, Walmart, que basan un modelo en fabricar e importar barato desde Asia, hacer una gran imagen y luego vender ese modelo de negocio colocando sus productos en terceros países. Eso no va a funcionar. Nike no va a poder fabricar en el sudeste asiático, por ejemplo, para vender en Francia. Va a tener que fabricar en Francia. Y si va a tener que fabricar en Francia, va a perder esa ventaja comparativa con un productor francés. Bueno, vamos a hablar con Estados Unidos para no mezclar el lío, pues Francia no es justo la opción. Va a vender en el mercado estadounidense, Nike va a tener que fabricar en Estados Unidos, porque si no va a quedar fuera de mercado. Eso es lo que intenta Trump. Y si queda fuera de mercado y relocaliza la producción, va a haber ganadores y perdedores. Los países que venían ganando y creciendo con este modelo en el sudeste asiático,
ahora van a tener que reconvertir su industria y desarrollar su propio mercado interno. O negociar con países como China que puedan llegar a demandarles algún tipo de producto. Lo que no pueden aspirar es a fabricar al mundo si Estados Unidos y otros países después van siguiendo el ejemplo. ¿En qué nos beneficia, por ejemplo, a nosotros? En que pueda haber otras marcas, en que no todo se lo va a comer una empresa estilo Nike o Adidas. Eso se lo va a comer, o eso va a ser una porción de tortas que se va a repartir con fabricantes locales, que a su vez van a poder comprar acá. Tal vez compren las telas en el sudeste asiático, o la materia prima para hacer las telas, o tal vez haya una decisión de producir, dado que tenemos petróleo, de hacer toda la cadena de producción desde cero y hacernos más competitivos. Cambia la lógica, la estructura del mundo, la lógica competitiva. Por lo tanto, renace la posibilidad de desarrollarse como países. Eso es por ahí lo que a nosotros nos beneficiaba. ¿Por qué decíamos que este modelo de Trump es mejor para nosotros? Porque nos permite hacer la política que siempre decimos en la Argentina, por ejemplo, que hay que hacer, que es proteger nuestra industria, porque no puede competir con la extranjera. Fíjense que a contramano de todo esto va Milei con lo que está haciendo. Va exactamente en el sentido opuesto. O sea, hoy se dan las condiciones para un Moreno y no para un Milei. ¿Se entiende cuál es el tema? Internacionalmente, en los 90 estaba bien para un Milei. Ahora no, ahora está para lo contrario a Milei. ¿Por qué? Porque esto se decidió en Estados Unidos y arrastra al mundo. Finanzas globalizadas y especulativas. El proteccionismo pone en jaque también la lógica del capital financiero especulativo, que es el que primó en los últimos años, los últimos 50, 60, 70 años en el mundo. El capital financiero se impuso sobre el productivo. Se quedó con todo y no era negocio producir, era negocio especular. Bueno, esto también se pone en cuestionamiento y favorece una economía productiva tangible. Conclusión. Tenemos un cambio, conclusión parcial, porque esto sigue. Tenemos un cambio de paradigma desde una lógica proteccionista, un costo inflacionario y una fricción comercial como sacrificios necesarios para alcanzar una meta superior. Es decir, vamos a tener que aplicar proteccionismo, tal vez suframos rebrotes inflacionarios. En la Argentina sabemos que esto tampoco cambia tanto, y tener fricciones comerciales, disputas entre distintos países, porque también va a haber comercio exterior, lo que no va a ser la única forma de producir. O sea, yo voy a poder pensar en hacer otro tipo de producción. Esto es una excelente noticia en realidad para el empresariado pyme argentino. Recuperar la soberanía productiva, asegurar empresas locales y reconstruir la clase media industrial que estaba desapareciendo. Y esto nos daría también un enfoque nacionalista de largo plazo que busque romper con la dependencia estructural del libre comercio global. Acá les va a parecer aventurado, pero el modelo arancelario que está sugiriendo Trump tiene parecidos y hace recordar al modelo de sustitución de importaciones que se aplicó en la Argentina, entre otros por Juan Domingo Perón, a partir de los años 40. Hay diferencias también de contexto y estructura que vamos a ver. Si hacemos una pequeña comparación, el objetivo de Trump es reindustrializar a los Estados Unidos y desacoplarlo de China y darle a Estados Unidos nuevamente soberanía. ¿Qué pretendía Perón en ese periodo? Industrialización, soberanía económica y justicia social. Esto tal vez es una de las diferencias, la justicia social, porque Trump, de acuerdo al pensamiento promedio de Estados Unidos, no miden las cosas, históricamente nunca les interesó el tema de la justicia social. El sistema de ellos es muy darwiniano, es sobrevivir y el que está apto bien y el que no se joroba, mientras que nosotros tenemos una visión católica de la vida donde pretendemos un desarrollo más armónico de la sociedad, más balanceada la misma, ¿no? ¿Qué herramientas usa Trump? Aranceles, barreras no arancelarias y subsidios productivos, ¿no?
Eso es lo que viene haciendo Estados Unidos, lo que está anunciando ahora con Trump, que va a incrementar. ¿Qué hizo Perón? Usó aranceles, nacionalización de sectores claves y planificación. Ahí tenemos también una pequeña diferencia, porque Trump quiere producción estadounidense privada. Puede ser estatal, pero básicamente ellos lo piensan siempre con iniciativa privada. Acá Perón quería producción local, que podía ser privada o estatal. Las grandes líneas de desarrollo las tenía que hacer el Estado. En Estados Unidos los ferrocarriles, por ejemplo, los desarrolló la iniciativa privada. En la Argentina los desarrolló el Estado. Esa es una diferencia. Relación con el comercio global, bueno, rechazo al globalismo, nacionalismo económico por parte de Trump, y Perón, con el lenguaje de la época, hacía más o menos lo mismo: rechazo al imperialismo económico, tercera posición. Rol del Estado, para Trump, facilitador indirecto, incentivos, aranceles, retórica, etcétera, mientras que para Perón tenía un papel más alto: actor central, Estado empresario e inversión directo. Beneficiarios principales: para Trump, la industria nacional, los trabajadores industriales y la clase media. Para Perón, la industria liviana nacional, algunos sectores que empezaba a ver de industria pesada, obreros sindicalizados, pymes. Modelo argentino tiene más pymes, estadounidense más empresa grande. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Con Trump, las multinacionales globalizadas y la banca internacional. Con Perón, la oligarquía agroexportadora y el capital extranjero dominante. Claro, en la Argentina de Perón no había multinacionales en esa época. Básicamente era la oligarquía agroexportadora. Por eso hay que tener cuidado, porque la oligarquía agroexportadora fue reemplazada por esas multinacionales globales, que, como las están golpeando Estados Unidos, hay dos posibilidades: o nos subamos a la política de Estados Unidos y las golpeamos también nosotros, o vamos a ser el refugio de las multinacionales que se van a reacomodar como puedan. Y el capital extranjero dominante es la banca internacional. ¿Qué busca Trump? Autonomía económica, poder de negociación internacional. ¿Qué pretendía Perón? Independencia económica, justicia social, soberanía política. Y el discurso político, podríamos decir, de Trump es de nacionalismo económico, American First, y populismo de derecha. Perón hablaba de un nacionalismo popular, tercera posición, y un sector de populismo con un sentido más social. Algunos lo identifican como de izquierda, para mí es equivocado, pero no era de izquierdas claramente, porque en esa época existía el marxismo y estaba en la vereda enfrente. Sí era de contenido social. Similitudes, entonces: protección del mercado interno mediante aranceles y barreras, incentivo a la producción nacional para sustituir importaciones, críticas al capital internacional, ya sea con el imperialismo de posguerra con Perón o con el globalismo financiero de Trump. Y la voluntad de crear una burguesía nacional fuerte y autosuficiente. Estados Unidos la tiene porque es una gran potencia. Argentina la estaba creando. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, básicamente lo que decíamos: la visión de la justicia social y la redistribución del ingreso, que para Trump no es un tema importante. Básicamente, no es que no es importante, es un tema que se debería dar naturalmente en función del interés nacional en lo empresarial y lo industrial. Y la cuestión redistributiva es como una especie de derrame. Esa visión tiene. Argentina partía de una estructura también subdesarrollada y agroexportadora, mientras que Estados Unidos hoy todavía es una potencia industrial que busca reconfigurar su inserción social. Cuando uno habla de que Estados Unidos está desindustrializado, es en términos relativos. Obviamente sigue siendo un gran actor industrial. Ambos, entonces, básicamente lo que eran proteccionistas. Trump más empresarial, es un actor geopolítico global, y menos social. Y ambos buscaba Perón, rearmar la estructura productiva nacional frente a un orden global que percibían como adverso. ¿Por qué? Porque en realidad Perón lo que empezaba a ver era el surgimiento de lo que después iba a ser el globalismo,
que en ese momento era el imperialismo, el capital internacional y demás, y Trump eso lo ve reflejado en hoy la financiación, la globalización, las multinacionales corporativas, etc. Esto no es solo con la Argentina. Hubo otro gobierno que me pareció interesante para traer como ejemplo, que es el de Getúlio Vargas en Brasil. Entre los años 30 y los años 50, Brasil tuvo un modelo parecido al de la Argentina. Si hacemos la misma tabla de comparación, la motivación principal para Trump, repatriar industrias, contener a China, la soberanía nacional, para Getúlio Vargas en Brasil era superar la dependencia agroexportadora y construir una base industrial. Parecido, fíjense, a lo de Perón. Herramientas clave: aranceles, incentivos, presión fiscal comercial externa para Trump, nacionalización de recursos, creación de empresas estatales, aranceles para Vargas. Más parecido al modelo de Perón. Modelo económico: capitalismo industrial nacionalista para Trump, capitalismo de Estado, desarrollo dirigido para Getúlio Vargas, relación con el capital extranjero. En el caso de Trump, crítico del capital global financiero, busca el control nacional, mientras que Vargas buscaba una aceptación internacional extranjera bajo control estatal, por ejemplo, la creación de Petrobras. El rol del Estado, como decíamos, el de Trump: moderador, creador de condiciones, pero no productor directo, mientras que para Vargas un modelo parecido al de Perón: un Estado fuerte, planificador, inversor, empresario. Beneficios internos para Estados Unidos: industria nacional, trabajadores técnicos, capital productivo. Para Brasil eran capitales, clases medias urbanas, trabajadores industriales, burguesías nacionales. Perdedores para Estados Unidos: las multinacionales que hablábamos, la industria offshore, la banca globalista. Para Brasil era, como en la Argentina sucedía en la misma época, la oligarquía agraria y el capital extranjero sin control estatal. Básicamente lo mismo. Y el resultado era el reequilibrio comercial industrial a favor de Estados Unidos en Estados Unidos, y en Brasil la soberanía industrial y la independencia económica. Las similitudes con Vargas eran nacionalismo económico fuerte, crítica a la dependencia externa, en el caso de Trump focalizada, como decíamos, en China, y Vargas más apuntando a lo que eran las potencias de la época: primero el imperialismo británico y luego el estadounidense, la protección del mercado interno en ambos casos, construcción de una base industrial autosuficiente en Brasil, en Estados Unidos reafirmar la que tiene y hacerla crecer, y el uso del Estado como palanca para transformar la estructura productiva, con las diferencias que ya vimos. Y las mismas diferencias que había con Perón. Vargas tiene un país subdesarrollado, porque Brasil era un país agroexportador sin base industrial, que tiene que construir, mientras Trump viene al revés, de una potencia industrial que también es una gran productora de alimentos, y Vargas crea empresas públicas como Petrobras, cosa que hace también Perón en la Argentina, mientras que Trump hace eso a través del sector privado. Esa es la diferencia básicamente de modelos. El intervencionismo de la economía de Estados Unidos es dejando actuar actores privados. Con los modelos sudamericanos es, además del sector privado, la creación para acelerar el desarrollo de empresas estatales que cubran las inversiones que hacían falta, las inversiones estratégicas en comunicaciones, energía, son cuestiones que tienen a cargo del Estado. Entonces vamos a ver cómo se hace la red ferroviaria, cómo se hacen líneas marítimas, cómo se hacen puertos, cómo se hacen rutas, todo eso por el Estado, mientras que en Estados Unidos eso mismo lo hacía el capital privado. Desde la perspectiva soberanista y proteccionista, creo que esto es lo importante, estamos viendo la emergencia de un modelo estatal nacionalista, con Trump, donde China y Rusia son más compatibles. Y esto vamos a verlo un poquito más en detalle, porque me parece que es la clave de esta historia. ¿Qué quería el globalismo? Disolver las fronteras económicas, tener las manos libres, ¿no?
erosionar entonces para eso las soberanías nacionales, desmontando los estados, someter a los estados a reglas impuestas por instituciones supranacionales, y estas instituciones supranacionales estaban generalmente dominadas por intereses financieros, y en esta ecuación además poner el papel de las multinacionales en la organización del Estado. Los intereses financieros internacionales se veían reflejados en el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, los grandes fondos de inversión, etcétera, etcétera. ¿Por qué el modelo soberanista multipolar es más compatible entre los países? ¿Por qué a Rusia, China y Estados Unidos, donde los modelos son diferentes, donde Rusia tiene un modelo mixto, podríamos decir, Estados Unidos tiene un modelo liberal interno y China tiene un modelo socialista? ¿Por qué tendrían un punto en común? Porque el eje es el respeto a la soberanía nacional. Ninguno de estos estados, China, Estados Unidos, Rusia, pretende ser gobernado por entidades externas. Todos promueven en distintos grados, con distintas formas, un alto grado de autonomía productiva y monetaria. Entonces, esto es un problema porque los hace competir entre ellos, pero también los une porque el globalismo proponía lo contrario. El globalismo necesitaba imponer valores homogéneos. Entonces apelaba a la libertad de mercado, al libre comercio, a la democracia liberal, a los derechos humanos, todos valores universales, mientras que el polarismo acepta diversidad de modelos. Ya no hay un libre mercado. Hay mercados de distintos países con distintas necesidades, grados de desarrollo y estrategias. Ya no va a haber un modelo, por ejemplo, de derechos humanos similares. Lo que para un sector puede ser un derecho humano, para otro puede que no lo sea, porque esto va a depender de las culturas locales. Entonces, el globalismo, a partir de la exaltación de las en realidad de la diversidad discursiva, lo que hacía era la uniformidad. Todo el mundo iba a valorar las cosas de la misma manera. Por eso la Unión Europea se pelea con Hungría por imponer determinadas políticas, o con Polonia. ¿Por qué quiere imponer? Por ejemplo, no, resulta intolerable para la Unión Europea que vos no aceptes el matrimonio LGBT, porque están imponiendo una decisión como algo universal, mientras que los húngaros o los polacos te dicen, no, para nosotros eso no es un valor universal, eso no debe ser así. Son las dos visiones contrapuestas. El globalismo entonces impone los valores homogéneos, el multipolarismo alimenta diversidad de modelos, pero de verdad, no en el discurso. Entonces Trump, Xi y Putin pueden tener diferencias ideológicas, pero a la vez colaborar estratégicamente en lo que sean espacios en común, por ejemplo, en energía, en estructuras de defensa, en infraestructura. Se pueden hacer, por ejemplo, un ejemplo de lo que proponía Trump con el Nord Stream. Bueno, hacemos de vuelta, arreglamos, reconstruimos el Nord Stream. Los rusos dicen que ya lo tienen hecho. ¿Y qué tiene que ver los rusos? Pero si son rivales y Estados Unidos no importa. El modelo de Trump era, bueno, ok, los rusos le venden el gas a los europeos y van a mediar los estadounidenses. Y se comentará una comisión por esa historia. Fíjense cómo con intereses contrapuestos buscan la forma de ponerse de acuerdo. Compatibilidad estructural. Las economías pueden tener roles complementarios. Todos reconocen la importancia de la industria nacional desde este punto de vista. O sea, chinos, rusos y estadounidenses empiezan a reconocer la necesidad de tener industria nacional. No estoy hablando de privada o estatal, sí nacional. Para los Estados Unidos, todo el eje del problema es construir industria nacional.
para los chinos es clave, no lo dicen, los chinos tienen un discurso contrario, pero fíjense lo que hacen, y los rusos, ahora que se empiezan a sacar la bota de encima, empiezan a decir que quieren desarrollar su industria. Entonces, básicamente tienen la misma visión, por lo tanto, están todos a favor del control del comercio de distintas formas, aunque China hoy no lo necesita. Entonces China dice, bueno, vamos por el libre cambio, claro, porque gana China. Pero China te dice, vamos por el libre cambio, pero lo que le está diciendo Trump es, para, vos me decís, vamos por el libre cambio, pero me tenés casi un 70% de aranceles a los productos estadounidenses. Entonces, ustedes son librecambistas para exportar, pero son proteccionistas para regular. Y los chinos tampoco quieren una guerra directa. Lo mismo que está pasando con la India. La India fue muy filosófica con esto que pasó. Dijo, bueno, básicamente, bueno, vamos a ver, podemos negociar, podemos bajar, por ejemplo, tenían 150% de aranceles al whisky, lo podemos bajar al 75%. O sea, los chinos ya los indios empezaron ya a negociar con Estados Unidos. Y los chinos no lo dijeron así, que bueno, que van a poner aranceles, qué sé yo, pero se van a sentar a negociarlo. Porque les conviene a los dos negociarlo. Porque los chinos saben que, bueno, aprovecharon mientras pudieron esta diferencia arancelaria a su favor y ahora Estados Unidos les dice basta y los chinos van a decir, bueno, a ver, ¿cómo nos conviene? Bueno, ok, los dejamos vender algo acá y nosotros le vendemos algo allá, diferenciamos, se quedan ustedes con este mercado, nosotros quedamos. Materia de negociación, no guerra, negociación, que puede ser con los dientes muy apretados, pero va a ser negociación. Y el otro que todos reconocen es la importancia de la regulación estatal en los sectores estratégicos. China y Rusia ya lo reconocían. Ese era el problema que tenían con el globalismo. O sea, el Estado ruso o el Estado chino pone las reglas de juego. Es el que se encarga de los sectores claves de la economía, de regularlos, de ver cómo. Y Estados Unidos, que estaba en contra en teoría, aunque tenía medio un doble discurso, ahora directamente dice lo contrario. Nosotros vamos a regular el Estado también. Entonces, en Estados Unidos, el propio Estados Unidos empieza a poner aranceles, que es una intervención directa. Regula los flujos estratégicos en función de sus necesidades. Y ahí tienen una coincidencia. Porque a pesar de que después va a haber el tironeo que hubo históricamente entre naciones, tienen esa coincidencia. Los estados son los que regulan, no las corporaciones. Fíjense lo que pasó con Jack Ma y el dueño de Alibaba en China cuando Jack Ma se le ocurrió ser más importante de lo que era. Entonces, como yo soy muy importante, voy a empezar a decir lo que tiene que hacer China. Bueno, ¿se acuerdan cómo terminó esa historia, no? 3 meses desaparecido Jack Ma hasta que entendió que no era así. Y nunca más tuvo protagonismo. ¿Y por qué esto es más compatible entre sí que lo que sucedería bajo un esquema globalista? Porque en el esquema globalista el dominio es de las corporaciones. El poder no está en los estados, sino en las corporaciones privadas. BlackRock, Amazon, el JP Morgan o cualquiera de estas megacorporaciones que todos conocemos, ¿no? Entonces, de esta forma, para Estados Unidos era facilitar el negocio de las corporaciones. Pero Estados Unidos ahora dice, no, yo como Estado voy a ser el que va a decidir. Entonces eso es lo que los hace, por lo tanto, más parecidos y mucho más diferentes con el globalismo, que el globalismo lo que no quería la intromisión del Estado. Por eso el globalismo es Milei. Aunque Milei diga lo contrario, tal vez lo crea, tal vez no tengo idea. Milei es el globalismo en la Argentina. Lo mismo también es el kirchnerismo, en menor medida, porque el kirchnerismo está cooptado desde el punto de vista cultural y económico está mitad y mitad, y bueno, el macrismo, que es, o el PRO y todos sus sectores liberales, que son el otro sector globalista. Nosotros no tenemos clase dirigente nacionalista, ese es el problema que tenemos en la Argentina. El equivalente a Trump, a Putin o a Xi en la Argentina no existe. Nosotros lo vemos aparte con otro prisma, no, porque Xi es comunista y Putin es conservador. No. Son nacionalistas. Eso es lo que tenemos que ver. Y nosotros no tenemos nacionalistas, por lo menos no tenemos por ahora con chance de ser presidente. Por supuesto que hay pequeños sectores nacionalistas, pero todavía no tomaron fuerza.
probablemente la tomen en el futuro. Es una cuestión de que en algún momento se va a renovar nuestra clase política porque ya no es compatible con el mundo que hay. Lo hace también incompatible los dos modelos, el sino-ruso-estadounidense con el globalista, porque erosiona la capacidad de los gobiernos para regular y proteger sus poblaciones. O sea, básicamente, si esto queda en nombre de las corporaciones, no mandan los estados. Por lo tanto, eso no lo quiere ninguno de los tres. Y el globalismo sí lo exige. ¿Se entiende? La diferencia con el globalismo es mucho más radical y profunda que la que puede haber entre cada uno entre sí. Otro problema que hay es la homogeneización forzosa. El globalismo impone reglas que limitan la acción soberana. Por ejemplo, los tratados de libre comercio, como fue el TTP, el TTIP y todos los que hay. Y ahora, esto que acaba de firmar a contramano de la historia, Tratado Mercosur, Unión Europea y todo eso. Básicamente el propio Mercosur deja de tener sentido como estructura liberal, porque se tiene que ver ahora de una visión mucho más integradora. Las reglas ya no las van a poner las corporaciones a través de estos instrumentos internacionales, como eran los tratados de libre comercio, sino básicamente la soberanía interna va a primar por eso. Por lo tanto, esos tratados de libre comercio del globalismo penalizaban la política industrial, el proteccionismo, la redistribución, porque todo afectaba a la libre competencia. Ese discurso décadas lo hemos escuchado. Bueno, eso también se termina. Y hay una financiarización extrema. Prioriza el capital especulativo sobre la economía real. Esto lo hace el globalismo. El globalismo es, evidentemente, el hijo directo de esta historia. Mientras que la economía real, productiva, se alimenta de las pymes, se alimenta de todo lo que dijimos antes, que está opuesto al globalismo. Y también el globalismo incentiva la deslocalización productiva, destruyendo el tejido industrial de las naciones. O sea, no se puede hacer una industria porque se hace todo pedacito en función de lo que quiere una multinacional que mañana te levanta una producción y la hace en otro lado porque le vino en ganas. Por otro lado, acá se entiende la política en común hostil a las migraciones. China no dice nada porque no es visible, porque además pasa en Asia y ni nos enteramos de lo que pasa. Rusia tiene serios problemas internos con las migraciones de los países de Asia Central y Estados Unidos ya sabemos la política de migraciones. Fíjense que la Unión Europea tiene sectores pro inmigración, que son los globalistas, que son los que más o menos gobiernan la Unión Europea hoy, y sectores a favor del control de la migración. ¿Por qué? Porque esa es la lógica, y eso es lo que a veces no entiende la izquierda. La globalización que impide, que favorece la migración de capitales, también quiere la migración de manos de obra. Como dice Milei, se vota con los pies. Vos vas a un lado u otro según te convenga. Esa situación lo que favorece es al negocio de la multinacional, que va a terminar produciendo y haciendo lo que le da la gana en los lugares que hay, y que necesitaba romper la hegemonía de los estados, por ejemplo, europeos, para imponer su propia cultura. Esa cultura global que le permitía eliminar finalmente al Estado y armarlo, reorganizarlo, no a partir del Estado, sino a partir de las multinacionales con sus negocios. Que la multinacional y el negocio corporativo es lo mismo, porque básicamente los propietarios de las multinacionales son los grandes fondos de inversión, los grandes capitalistas, muchas veces anónimos. Entonces, desde una óptica soberanista, el orden global que se está dando ahora se perfila como el ascenso de un modelo compatible para China, para Rusia y para Estados Unidos, mucho más coherente, legítimo y viable para construir una arquitectura internacional que se base en relaciones bilaterales o plurinacionales equilibradas, respeto
a la pluralidad de las civilizaciones. Fíjense cuánto venimos hablando con Nikolai Mikhailov sobre la cuestión de las civilizaciones, para entender cuáles son esos espacios, y modelos económicos. Hay que respetar los modelos económicos de cada una de las regiones. Y la colaboración estratégica sin imposiciones ideológicas. O sea, yo colaboro con vos porque nos interesa desarrollar un sistema de gas, o un sistema, un acueducto, o un puente, o lo que sea, sin decir, no, a ver, ¿cuál es tu modelo democrático? ¿Es democracia liberal o es democracia socialista o es una dictadura o cómo lo catalogo? A ver, ¿cuál es tu modelo de derechos humanos? No, eso no debería ser así. Vos no tenés derecho a imponer a otra, y es mentira que eso se hacía por una lógica, porque es un modelo universal que todos deberían respetar. Eso era una mentira que se usaba para dividir y para tener excusas políticas. Nos han tratado de imbéciles durante décadas. Este modelo, por supuesto, no va a eliminar las confrontaciones, van a seguir existiendo, porque eso es la historia de la humanidad, eso es la esencia humana. Pero lo que va a establecer es otro tipo de reglas más simétricas, alejadas de un esquema unipolar corporativo financiero que dominó desde los años 90, sin rivales a la vista, por lo visto. El escenario multipolar emergente basado en la soberanía, el proteccionismo estratégico y las economías reales revela que los ganadores estructurales son las potencias que puedan tener un gran mercado interno, capacidad industrial o tecnología autónoma, recursos estratégicos y un Estado fuerte y centralizador. Esos son los valores que hoy se persiguen, que con el globalismo no, porque como era global, era todo lo contrario a esto. No había capacidad industrial porque estaba distribuida, no había recursos estratégicos porque eran de libre disponibilidad para el que ponga la plata, no había Estado fuerte y centralizador porque eso era opresor. ¿Quiénes ganan entonces, a mi juicio, en este modelo? China va a ser un ganador, a pesar de que parece ser un perdedor. China va a ser un ganador porque tiene un gran mercado interno, porque tiene capacidad de planificación a largo plazo, porque tiene independencia tecnológica en sectores claves y porque tiene un sistema financiero blindado a la globalización financiera, o parcialmente blindado, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es el problema que va a tener China con el modelo que viene? Que le van a limitar la expansión, porque otros estados van a protegerlo. Entonces ese es el problema, que a China no le cierra. China se bancó todo un proceso y ahora que se transformaba en la superpotencia mundial, cuando estaba a una década o menos de ser lo que fue Estados Unidos en el tema del control de todo, de golpe le dicen, no, se acabaron estas reglas, ahora cada uno va a proteger lo suyo. Entonces para China es un problema, porque ya tenía estructurada su economía para funcionar dentro de la globalización, con los valores de la globalización, aunque siempre se había blindado política y culturalmente. China nunca dejó entrar el globalismo cultural, solo dejó entrar la parte económica. Por eso China nunca fue dominada, por eso China tuvo esa cuestión nacionalista, porque nunca permitió la penetración cultural que venía de la mano con esto, y que por eso las corporaciones hacían tanta fuerza con esas políticas woke y demás, porque con esas políticas vehiculizaban la destrucción cultural de los países para imponer luego su modelo. Entonces ahora no lo pueden imponer porque China se blindó ante eso. A China ahora se le permite vivir como estaba, se le permite tener sus zonas de influencia, lo que se le dice es, pero ojo, no es todo el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a tener su zona, porque Rusia va a tener su zona, y porque si mañana los países latinoamericanos, iberoamericanos se ponen de acuerdo, pueden tener su zona y ponerte reglas también. Entonces, es un ganador porque se le da todo a favor, queda estable, nadie la va a ahogar, nadie la va a atacar militarmente, pero le dicen, ojo que hay límites. Rusia es otro país que es ideal para este modelo porque tiene autarquía energética, tiene todo tipo de recursos naturales claves, tiene una reorientación comercial con Eurasia, con el sur global, con todo el mundo básicamente, tiene una economía resistente a las sanciones, que ya lo acaba de mostrar,
tiene algunos ejes que tiene que mejorar, cierta vulnerabilidad tecnológica y financiera, si se aísla demasiado, por lo tanto tiene que reequilibrar esa historia, pero básicamente queda muy bien parada, es un ganador. Y Trump, bajo el modelo de Estados Unidos, podría repatriar sus industrias, tener un control de la divisa global, aunque se lo vienen cuestionando el papel del dólar. Yo creo que esto se va a terminar quebrando y básicamente va a rediseñar su papel global como potencia proteccionista ya no liberal. O sea, no va a hacer la política global la misma situación que China. Va a tener sus áreas, va a tener su control, va a tener todo, pero ya no todo el mundo. ¿Por qué Estados Unidos aceptaría eso si antes tenía todo el mundo? Pues ya no tiene espaldas para sostener el dominio mundial. Y porque además el problema lo tenía interno, porque el modelo corporativo lo iba a destruir a Estados Unidos. Las corporaciones globalistas, la propia Fed, Wall Street, todo eso atentaba contra los propios Estados Unidos. Esa es la resistencia interna que va a tener este modelo y es el principal punto débil para imponerse. Poder domar a las corporaciones, a la Fed y a Wall Street. Si Estados Unidos consigue hacer eso, va a ser una potencia regional importante, pero ya no va a ser esa hegemonía global. Pero es lo que le queda. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Primero, a la cabeza, la Unión Europea, muy dependiente del comercio global, porque estaba globalizada. La Unión Europea, el experimento globalista por excelencia, no tiene autonomía energética ni militar, dependen de la energía externa, dependen de la defensa externa, básicamente no tiene, inclusive tienen carencias de materias primas, o sea, quedaron muy mal parados en esta historia. Tiene un modelo que está basado en normas, no en poder material. Tiene un modelo que está más basado en la preeminencia cultural, podríamos decir. Es vulnerable a los shocks externos y a los procesos de desindustrialización, como ya estamos viendo. Fíjense que sancionaron a Rusia y se le volvió en contra. Y está demasiado disciplinada por el Banco Central Europeo y la deuda, que no le deja margen fiscal para reindustrializar. Esto le está pasando a España, por ejemplo. Los aliados asiáticos del occidente colectivo, Corea y Japón, Corea del Sur y Japón, tienen mercados externos como motor de desarrollo, lo cual va a ser un problema. No tienen margen geopolítico para adoptar un cambio soberano porque dependen de Estados Unidos en defensa y sus propias clases dirigentes. Están atrapados entre la potencia comercial de China y la dependencia con Estados Unidos de seguridad, y además la potencia exportadora de Corea o de Japón no puede ser satisfecha con su propio mercado interno. Ellos exportaban alto valor agregado al mundo. Ahora eso se le va a ir cortando de a poco. Y su mercado interno no puede absorber todo eso porque estaba preparado para hacer industria global. Y es un problema. Ese problema no lo tiene China porque China tiene un mercado de 1.500 millones todavía para desarrollar muchísimo. Ni hablar de la India. Japón, Corea pueden negociar acuerdos bilaterales, por ejemplo, con países como la India o con regiones como Sudamérica, para poder negociar tecnología que les sobra por todo lo que les está faltando y conseguir esos mercados. Pero ya no es la corporación global que viene y te impone cómo hacer las cosas. Va a ser un acuerdo bilateral donde ganamos los dos y donde se le podrán poner otras reglas a Japón o a Corea si quieren seguir jugando ese juego, que no les va a quedar mucha alternativa. Y el globalismo corporativo financiero es el gran derrotado. Se reducen los espacios para libre comercio sin restricciones, se corta la libre movilidad del capital y se corta la hegemonía cultural soft que ellos tenían, del soft power. Sin esto, el globalismo financiero va a empezar a perder peso con el tiempo. Aunque China es el ganador en muchos aspectos, el mundo multipolar la va a limitar. Entonces, otros países que copien su estrategia de autoeficiencia, o sea, aranceles, control de inversiones, restricción tecnológica, reducen su influencia global naturalmente. Tiene un poder estructural, pero menos capacidad de modelar el sistema global a su imagen como hizo Estados Unidos. Claro, ese es el otro factor a tener en cuenta. Estados Unidos condicionó al mundo culturalmente sobre cómo había que hacer. Todo el mundo comer hamburguesas. En cambio, China no tiene ese poder blando.
creo que ni siquiera tiene la intención de tenerlo. En el nuevo equilibrio ganan entonces los estados que controlan la economía real, pierde el orden basado en corporaciones y finanzas sin bandera. China, Estados Unidos y Rusia tienen diferencias, pero convergen en rechazar la subordinación a un centro global abstracto. ¿Se entiende? Nada de un centro global en manos de sabe Dios quién, que nadie lo puede controlar y el control pasa a ser de los estados. Entonces, más allá de las diferencias entre ellos, eso los une. Y finalmente, ya nos quedaría ver, bueno, cómo quedamos parados nosotros como región. Y acá también es interesante España, ¿no? Porque España va a tener que optar entre seguir siendo europeos. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer este tipo de vivos y empezamos a contactar, había algunos españoles que decían, no, nosotros somos europeos, o acá hay mucha gente que se siente europea y no quiere ser hispanoamericana o unirse con la hispanidad, si no quiere ser europea. Bueno, el mundo es dinámico, el mundo cambia, y hoy la Unión Europea va para abajo y para nuestra región se habla en perspectivas. Por supuesto, todavía hay mucha tarea para hacer, pero España va a tener que decidir si se pone en la hispanidad, en un grupo en ascenso, con muchas posibilidades y mucha riqueza interna, mucho más vital, o sigue con lo que quede de esta Europa envejecida como furgón de cola de alemanes, franceses o británicos. ¿Qué le queda para nuestra región? Nuestra región es rica en recursos estratégicos: alimentos, agua dulce, litio, gas, tierras raras, biodiversidad, todo lo que hace falta en el mundo para desarrollar las economías, porque muchos tienen tecnología, pero escasean. Estados Unidos y Rusia son los dos países que pueden tener más o menos riquezas naturales y población suficiente, más Estados Unidos que Rusia, no hace falta, pero tecnología. Pero China, por ejemplo, ya empieza con problemas con los recursos naturales. Tiene muchos, pero demanda más. Si se gestionan soberanamente, o sea, a favor nuestro, una cosa que nos cuesta mucho, estos recursos son las palancas de desarrollo industrial, no solo como commodities, que es lo que hacemos nosotros. Exportamos todo a granel. Bueno, nosotros podemos darnos el lujo de empezar a, de alguna buena vez, ponernos a enviar productos terminados. Entre Argentina, Brasil y Paraguay dominan el mercado de soja. ¿Cómo entre los tres no se pueden poner de acuerdo para tener producto más terminado que no sea el poroto de soja? Nosotros mandamos poroto de soja para que se refine en China y hagan aceites, y hagan subproductos, y hagan carnes, y hagan alimentos. Nosotros tranquilamente podríamos hacer eso y nos ponemos de acuerdo con Brasil y Paraguay y se produce acá y entre los tres nos repartimos la torta. Ese es el camino. Pero antes no podíamos hacer eso porque dependíamos de las corporaciones, que a su vez nos ponían los políticos que tomaban las decisiones. Entonces estamos atados de pies y manos. Bueno, esas corporaciones ahora están hackeadas. No vamos a tener un Estados Unidos que nos imponga gobiernos a favor de lo que necesitan las corporaciones, porque de hecho el gobierno de Estados Unidos es hostil con esas corporaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos la oportunidad de sacarnos de encima esas corporaciones o de subordinarlas al interés nacional. Entonces, queda en nosotros que podamos hacer eso. Es lo que hace mucho les vengo diciendo. Vuelta al valor de la industria nacional. En un mundo que se desglobaliza, las cadenas de valor regionales vuelven a ser viables. Hasta ahora estaban comidas por las cadenas internacionales. Argentina podría liderar un polo industrial regional entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile. O sea, en lo que es el Cono Sur ampliado, podríamos tener, y podemos incorporar algún país más, Sudamérica básicamente, puede ser un polo industrial regional. No necesitamos exportarle a China o a Estados Unidos o a Europa. Fabriquemos lo que usamos nosotros. Ya con eso tenemos un mercado de 300, 400 millones más, 400 millones de personas, que sería suficiente. Por eso yo hablo de lo de España y otros países que si se suman a ese eje,
Tenemos 600, 700 millones de personas con todos los recursos para producir y con buena tecnología todavía, con bastante capacidad. En Argentina hay mucha capacidad, en Brasil hay mucha capacidad y en otros países de la región la podemos desarrollar, esa capacidad. Por lo tanto, tendríamos esa oportunidad que nos abre ahora porque no hay globalización. La globalización nos habían subordinado a solo enviar productos terminados. Ahora volvemos 2 siglos atrás y queda recomenzar la lucha por ser soberanos y tener industrias y tener capacidades propias. Si retomamos eso, nos debería ir bien. Y vuelven, tienen que tomar fuerza de vuelta las ideas de integración productiva regional que se habían dejado de lado por el libre comercio. Por eso lo que yo daba el ejemplo de la soja es un ejemplo de los que podíamos tomar. Nosotros podíamos poner de acuerdo con Bolivia y con Chile y empezar a producir baterías y autos eléctricos. Y nos ponemos de acuerdo con Brasil para tener más base industrial y más mercado y hacemos autos eléctricos para nosotros. Ojo que hay nuevas tecnologías en los autos eléctricos que están empezando a cambiar algunas ecuaciones, ¿no? Autos que se cargan en apenas un par de minutos, está cambiando ese tema. Lo que hasta ahora era inviable empieza a ser viable. Pero no solo autos eléctricos, hay un montón, todo funciona con baterías en el mundo de hoy. Drones, podíamos producir drones, pero a montones para todo tipo de uso, no solo militar, comercial, civil. Tenemos muchísimas cosas para desarrollar, pero ¿qué hacemos nosotros? Lo vendemos a granel para que una multinacional se lo lleve a China o se lo lleve a Estados Unidos y produzca ahí. Bueno, eso es lo que vamos a cortar. Al perder peso la multinacional va a ser más fácil para nosotros hacer eso. Posicionamiento en transiciones energéticas. El litio y el hidrógeno son ejes de una industrialización que podemos ir desarrollando a futuro. Pero debemos evitar, como decíamos, el modelo extractivista colonial que usa Chile o que se usó mucho en África y apuntar al desarrollo de tecnología local, I+D, fabricación de baterías, etc. Tener un espacio diplomático multipolar que nos permita mantener las relaciones que tenemos con los Estados Unidos, donde es lo único que nos interesa como país tener relaciones con Estados Unidos, con lo que quede de la Unión Europea, pero también sumar a eso China, Rusia, India, porque eso tenemos que ver de acuerdo a nuestro interés nacional, no un alineamiento activo, sino una autonomía estratégica que no sea dependiente. Rediseñar el Mercosur, la CELAC y todos los organismos regionales para que sean plataformas de negociación, pero que no sean bloques neoliberales, que no sean usinas de producción de políticas neoliberales que no queremos, sino que sean plataformas de renegociación regionales e inclusive internacionales, globales, pero con otra lógica. Que ya como conclusión, ¿qué debemos entender de este nuevo mundo? El mundo ya no es más globalista. Eso ya lo veíamos venir y Trump le acaba de dar el tiro de gracia. No hay más ventajas comparativas estáticas ni fin de la historia. Hay naciones que van a competir por la soberanía, tecnología, industria y poder real. El modelo financiero no genera desarrollo. Eso ya lo sabemos, lo hemos padecido. Iberoamérica no puede seguir subordinada al dólar, al FMI, al capital especulativo. Debemos construir banca nacional, crédito productivo y moneda fuerte con respaldo en economía real. Estamos volviendo a los años 40, 50 del siglo pasado. Extractivismo, que volver hacia atrás no necesariamente está mal, no solo avanzar en el tiempo, no todo lo que viene es mejor, lo que nosotros nos vino fue peor. Entender de una buena vez y llevarlo a la práctica que el extractivismo no alcanza solo. Exportar soja, litio, gas, sin agregarle valor agregado, solo reproduce dependencia. Debemos construir un modelo productivo integral, ciencia, industria, educación, técnica e infraestructura. El Estado no es un enemigo, como nos han hecho creer,
bueno, tenemos un presidente que es un topo que quiere destruir el Estado debe dirigir el desarrollo, tanto como lo hizo en China, como lo hizo en Brasil con Vargas, como lo hizo en la Argentina como Perón, y hasta como lo hizo en Estados Unidos, o como lo hizo en el Reino Unido, que esa parte de la historia se olvidan todos. Pero el Reino Unido protegió sus industrias hasta que estuvo en capacidad de competir, y Estados Unidos hizo lo mismo. Se necesita un proyecto nacional de largo alcance, no con ciclos de ajuste y desregulación, sino constante, sostenido en el tiempo. Necesitamos un modelo latinoamericano, iberoamericano, soberano, productivo y regionalmente integrado que proteja recursos estratégicos, que invierta en ciencia, tecnología e industria, use el comercio exterior como herramienta de desarrollo, no como un fin, sino como herramienta de desarrollo, conceptualmente es muy distinto, y se alinee con un multipolarismo realista sin subordinación a bloques imperiales. Recuerden lo que hablábamos ayer de la Antártida. La Antártida nos la van a quitar. Ahora, si todo el bloque iberoamericano se pone de acuerdo, podemos quedarnos con una buena parte de la Antártida. Un cuarto. Es menos de lo que reclama la Argentina, puede ser, pero Argentina reclama algo que se superpone con China y que se lo va a terminar quedando los británicos y muchos países de la región no tienen nada. Bueno, hagamos una fórmula donde la Argentina y Chile se dividan esa parte de la Antártida, pero que sea esto en beneficio de todos, de toda la región, para conseguir el apoyo activo de todos. Y no nos vamos a poder quedar con toda la Antártida, porque va a reclamar su parte Estados Unidos, va a reclamar China, va a reclamar Rusia, pero bueno, por lo menos quedémonos con una parte, aseguremos que algo nos quede. La liberación del orden liberal globalista, la crisis del orden liberal globalista no es solo económica y geopolítica, también es cultural y civilizatoria. Lo que está emergiendo en su lugar no es la restauración del viejo autoritarismo, sino algo mucho más complejo. Es un nuevo modelo postliberal en lo económico, en lo político y también en lo axiológico, o sea, básicamente en los valores de este nuevo mundo, ¿no? El declive del globalismo y la socialdemocracia que hemos visto en nuestros países y en todo Occidente lleva al fracaso del modelo económico. La globalización neoliberal concentró riquezas, desindustrializó países y precarizó las clases medias. La socialdemocracia se subordinó a ese orden y renunció a la soberanía económica, y el resultado fue la deslegitimización del centro político, auge de alternativas disruptivas. La fatiga cultural del progresismo globalista, la promoción de valores universales como el multiculturalismo acrítico, el identitarismo, la globalización de derechos sin base económica, generó una reacción cultural que se percibe hoy como una imposición moral de las élites desconectadas con las realidades populares. Por eso emerge y por eso, por ejemplo, Bolsonaro hoy nuevamente es el candidato favorito para ganar en Brasil, a pesar de estar proscripto. El colapso de las instituciones internacionales, la ONU cuenta sus días, se va a reformular, el FMI, la Unión Europea, la OMC, todas pierden legitimidad frente a los estados soberanos que reafirman su derecho a decidir según intereses nacionales y tradiciones propias. Emergencia de un nuevo modelo posliberal y conservador que prevé un estado estratégico, planificación nacional, reindustrialización, critica el capital financiero de las corporaciones apátridas, vuelta al trabajo como fuente de dignidad, no como subsidio paliativo. Vuelvo a insistir, esto pongámoslo entre paréntesis porque a futuro hay que discutir qué va a pasar con este tema del trabajo, pero eso es otro problema. Es la revolución tecnológica que sustituye trabajo, pero todo lo demás es válido. El problema va a ser quién va a estar trabajando en la fábrica, pero después todo el modelo lo que tenemos que hacer es exactamente el mismo. En lo político, revalorización de la soberanía, de las fronteras, de la nación como comunidad histórica, todo lo que el globalismo quiso voltear con el ciudadano del mundo y con esta visión de no somos hombres, no somos mujeres, somos las que nos autopercibimos y todas estas cosas. Desconfianza del supranacionalismo y gobernanza tecnocrática. En lo cultural, debemos rechazar
rescatar los valores tradicionales, familia, orden, identidad cultural propia, rechazar la ideología de género como política de Estado, reconexión con raíces civilizatorias propias, cristianismo, nacionalismo democrático, culturas indígenas, lo que caracterice a cada uno, pero realmente no es un modelo único y homogéneo, ni homogéneo. En Estados Unidos es el trumpismo, en China es la modernización autoritaria de valores confusionistas. Eso es China. Para ellos está bien, viven felices y les está yendo más que bien. En Rusia la defensa de la civilización ortodoxa y soberanista. Y en Iberoamérica tiene que ser un nacionalismo productivo, popular, con componentes culturales que son conservadores, que son propios de nuestra idea hispana. Estamos presenciando entonces el ocaso de un liberalismo globalista y la crisis de una socialdemocracia subordinada a él, con todas sus ramificaciones y fórmulas diferentes, ¿no? Tanto en el aspecto económico como en sus valores culturales. Lo que está emergiendo en realidad es un nuevo paradigma soberanista, productivista y culturalmente conservador, aunque diverso en algunos aspectos. Y por último, voy a dar solo el titular para no hacerlo tan largo el video de hoy. Si quieren, después lo seguimos hablando. Hay un problema con Israel. Israel es lo que amenaza este modelo. ¿Por qué lo amenaza? Porque Israel está arrastrando a Estados Unidos. Y si desestabiliza Medio Oriente y arrastra a Estados Unidos a esa desestabilización, puede costarle la cabeza a Trump. Y si rueda la cabeza de Trump antes de tiempo, vamos a estar en un problema, porque el globalismo puede retomar las riendas del asunto y de esa manera podemos volver a ver la emergencia de ese globalismo que disputa contra los estados soberanos, y eso puede significar una guerra mundial.